Elegiste al hombre equivocado para amenazar. En el momento en que mi cuñado Vicente abrió la boca en la cena de Nochebuena, supe que la reunión familiar de este año se volvería legendaria por todas las razones equivocadas. Hay algo en el hecho de ver a un hombre adulto, ya cerca de los 40, emborracharse con vino barato y decidir destruir la vida de alguien que realmente pone el espíritu festivo en perspectiva. ¿Sabes qué, Mateo? Balbuceó Vicente, agitando el tenedor como si fuera la batuta de un director de orquesta, mientras el jugo de la carne goteaba sobre el inmaculado mantel blanco de mi suegra. Creo que es hora de que todos aquí sepan la verdad sobre tu pequeña empresa de reformas. Dejé mi taza de café con una calma deliberada, el tipo de movimiento que suele hacer que la gente inteligente reconsidere sus próximas palabras. Vicente, por desgracia, nunca había sido acusado de ser inteligente. Mi esposa, Elena, me lanzó una mirada desde el otro lado de la mesa. No era la mirada de apoyo, la de, por favor, no elimines a mi idiota hermano, que podría haber esperado, sino algo totalmente distinto, algo que se parecía sospechosamente a la anticipación, como si hubiera estado esperando este momento. Vicente, advirtió la señora Almagro desde la cabecera de la mesa, pero su voz no tenía autoridad real. A sus 72 años, Leonor Almagro había pasado décadas viendo a su hijo tomar decisiones cada vez más pobres, y sus protestas se habían vuelto más un ritual que una intervención real. No, mamá. Él necesita escuchar esto. Vicente se puso de pie, tambaleándose ligeramente, y noté que Alberto Peláez, el abogado de la familia, buscaba su maletín con lo que solo podría describirse como un sentido del espectáculo teatral. Mateo, mi padre me va a ceder legalmente la empresa que tú construiste. Tú no te quedas con nada. El silencio que siguió fue del tipo que se escucha justo antes de que un tornado toque tierra. Incluso el reloj de pared en el pasillo parecía haber detenido su tic-tac. Miré alrededor de la mesa a los rostros congregados. El señor Almagro, el padre de Vicente, miraba su puré de patatas como si contuviera los secretos del universo. La señora Almagro se aferraba a sus perlas, literalmente las estrujaba. Las amigas de Elena, Sofía y Clara, estaban prácticamente vibrando de emoción ante el espectáculo de un drama familiar de primera, y la propia Elena, mi esposa desde hace 8 años, estaba allí sentada con una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Ah, sí. Pregunté, usando el mismo tono que empleaba cuando los contratistas intentaban explicar por qué llevaban 3 semanas de retraso. Alberto Peláez se aclaró la garganta y abrió su maletín con una pomposidad que habría enorgullecido a un mago de Las Vegas. ¿Se lo digo yo, Vicente, o se lo dices tú? El rostro de Vicente pasó de la suficiencia al pánico en apenas 2 segundos. Decirles que sobre el pequeño problema que descubrimos cuando intentamos registrar el papeleo del traspaso. Dijo Alberto, sacando una carpeta abultada. Parece que tu padre no puede ceder legalmente lo que no le pertenece. Eso captó la atención de todos. Me eché hacia atrás en mi silla, permitiéndome finalmente una pequeña sonrisa. Verán, señores, esto es lo que sucede cuando asumen que alguien más se encarga de los detalles. Vicente, mientras tú estabas ocupado gastando tu fondo fiduciario en ese ridículo coche deportivo y en esos viajes de fin de semana a Marbella, yo estaba ocupado asegurándome de que cada contrato, cada pieza de maquinaria, cada cuenta bancaria y cada documento legal relacionado con Construcciones Montero estuviera registrado a mi nombre. El color desapareció del rostro de Vicente más rápido que el agua por un desagüe roto. Eso es imposible, tartamudeó. Mi padre fundó esa empresa antes de que conocieras a Elena. Tu padre fundó Promociones Almagro, corregí, que quebró en 2018, si mal no recuerdas. Yo fundé Construcciones Montero con mi propio dinero, mis propios contactos y mi propio sudor. El hecho de que contratara a la mayor parte de la antigua cuadrilla de tu padre y le permitiera mantener un despacho fue una cortesía, no una obligación legal. La señora Almagro parecía a punto de desmayarse. Pero el negocio familiar pertenece a la familia que realmente lo construyó, concluí, y ese sería yo. Alberto Peláez barajaba frenéticamente sus papeles ahora, buscando claramente algo que no estaba allí. Vicente le arrebató la carpeta y empezó a leer, con el rostro volviéndose más rojo con cada página. Esto no puede estar bien, murmuró Vicente. Oh, pero lo está. Me levanté y caminé hacia el salón, donde había dejado mi propio maletín. De hecho, permítanme mostrarles algo interesante. Saqué mi tableta y encendí el televisor de gran pantalla que dominaba una pared del comedor de los Almagro. Estas son las imágenes de seguridad de nuestra oficina central, tomadas ayer aproximadamente a las 2:30 de la tarde.
El vídeo mostraba a Vicente intentando usar lo que claramente creía que era su llave para entrar en el edificio de Construcciones Montero. Cuando la llave no funcionó, intentó el código de la cerradura electrónica. Cuando eso falló, empezó a golpear la puerta y a gritar. La calidad del audio era excelente. Se le oía claramente chillar sobre cómo él era el dueño del edificio y exigir que alguien le dejara entrar. Las imágenes continuaron mostrando el colapso total de Vicente, incluido el momento en que pateó la puerta tan fuerte que cayó hacia atrás sobre la acera, y el berrinche posterior en el que lanzó su maletín al aparcamiento, esparciendo papeles por todas partes. La mejor parte, dije en tono de conversación, es cuando la señora García, de la floristería de al lado, salió para preguntarte si necesitabas atención médica. Y tú le dijiste, y cito textualmente, voy a quemar todo este lugar y voy a mear sobre las cenizas. Vicente se lanzó hacia el televisor como si pudiera meterse dentro y borrar la evidencia. En su lugar, tropezó con la mesa de centro y salió disparado por el suelo, llevándose consigo una lámpara y la vitrina de porcelana de colección de la señora Almagro. El estruendo fue espectacular. La señora Almagro se desmayó entonces, cayendo hacia adelante sobre su plato de hortalizas. El señor Almagro simplemente se quedó allí sentado, mirando a su hijo retorcerse entre porcelana rota y cables eléctricos. Vicente. Espetó Elena, pero me miraba a mí cuando lo decía. Y su expresión no era de preocupación por el bienestar de su hermano. Era pura furia. Mateo, no puedes humillarlo de esta manera. Yo no lo estoy humillando, respondí con calma, ayudando a la señora Almagro a incorporarse en su silla y pasándole un vaso de agua. Él está haciendo un trabajo excelente lográndolo por sí mismo. Yo solo estoy aportando la documentación. Fue entonces cuando decidí soltar la verdadera bomba. Caminé de regreso a mi maletín y saqué un sobre marrón grueso, lleno de documentos legales. Elena, ya que hoy estamos compartiendo noticias familiares, pensé que querrías ver esto. Le entregué el sobre. Ella lo abrió con manos temblorosas y vi cómo su rostro pasaba por el mismo proceso de cambio de color que había sufrido Vicente. Papeles de divorcio, anuncié a la sala, presentados ayer, junto con una declaración financiera completa que muestra que, dado que mantuvimos cuentas separadas y el negocio está totalmente a mi nombre, la parte de mi querida esposa de nuestros activos matrimoniales asciende a unos 3.000 euros y la ropa que pueda meter en una maleta. Elena me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Odio puro y sin diluir. Eres un estúpido. No puedes hacer esto. En realidad, puedo. Estamos en un régimen de gananciales, pero la ley contempla excepciones cuando se demuestra que uno de los cónyuges no aportó nada a la adquisición de activos y el otro construyó una empresa multimillonaria desde cero. Sofía, la mejor amiga de Elena y socia en cualquier plan que hubieran estado cocinando, finalmente encontró su voz. Esto es una locura, Elena. No tienes por qué aguantar esto. Tienes razón, dijo Elena, poniéndose de pie y alisándose el vestido. No tengo por qué. Sacó su teléfono y fue entonces cuando el destino decidió añadir su propio toque especial al entretenimiento de la noche. El teléfono vibró con un mensaje de texto entrante y la vista previa apareció en la pantalla con letras lo suficientemente grandes como para que todos en la mesa pudieran leerlo. No puedo esperar a terminar lo que empezamos anoche. Tu marido es un idiota por no apreciar lo que tiene. Rodrigo. El mensaje venía acompañado de lo que podría describirse caritativamente como una fotografía anatómicamente explícita. El silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. Se habría podido escuchar la caída de un alfiler en el pueblo de al lado. Vicente, todavía enredado en el cable de la lámpara, dejó de forcejear y se quedó mirando el teléfono de su hermana. A Alberto Peláez se le desencajó la mandíbula de tal manera que me preocupé por su salud ósea. El señor Almagro hizo un sonido como el de un globo desinflándose. La señora Almagro echó un vistazo a la pantalla del teléfono y se desmayó de nuevo, esta vez de cara sobre la salsa de arándanos. Sofía y Clara empezaron a hablar a la vez, una ráfaga de «Dios mío», y «No puedo creerlo», y «Esto es de locos». Parecía una bandada de loros agitados. Miré a mi esposa, mi futura exesposa, y sonreí. El tipo de sonrisa que hacía que hombres adultos reconsideraran sus opciones de carrera. Bueno, dije amablemente, supongo que el pavo no es lo único que han estado rellenando en esta familia. A la mañana siguiente, me desperté en mi propia cama por lo que sospechaba que podría ser la última vez en una temporada. Elena se había marchado furiosa de casa de sus padres la noche anterior, gritando algo sobre abogados y venganza, y sobre cómo me arrepentiría del día en que la conocí. Teniendo en cuenta los acontecimientos recientes, ya estaba en ese punto.
Preparé café en la cocina de la casa que había comprado y renovado con mi propio dinero en el barrio que había elegido porque estaba a 20 minutos en coche de las obras que lo pagaban todo. Era una buena casa. Sólida, con la instalación eléctrica actualizada y tuberías nuevas en todas partes. El tipo de lugar donde podrías criar una familia si tu esposa no estuviera ocupada sembrando el caos con su novio de la universidad. Mi teléfono sonó exactamente a las 7 de la mañana. Ramón González, mi capataz y lo más parecido que tenía a un mejor amigo, siempre había sido madrugador. Jefe, ¿está bien? Me han dicho que hubo algo de jaleo en la cena de los Almagro anoche. Las noticias vuelan en esta ciudad. La señora García, la de la floristería, llamó a mi mujer a las 6 de esta mañana. Dijo que vio el coche de Vicente aparcado frente a su casa a medianoche y que él estaba allí sentado, mirando sus ventanas. Caminé hacia la ventana delantera y miré hacia afuera. Efectivamente, había marcas de neumáticos en la escarcha de mi césped, justo donde alguien se estacionaría si quisiera vigilar la casa sin ser visto desde la calle. Ramón, ¿qué te parece hacer un poco de trabajo de detective? Detective legal. Del tipo más legal. Del tipo en el que usamos información pública y habilidades básicas de observación para documentar lo que la gente hace en espacios públicos. Te escucho. Nos vemos en la oficina en una hora. Trae tu cámara. Después de que Ramón colgara, me senté a la mesa de la cocina con mi portátil y empecé a hacer lo que cualquier persona razonable haría al descubrir que su mujer le estaba siendo infiel. Empecé a reunir pruebas. Lo primero que hice fue entrar en el sistema de gestión de flota de Construcciones Montero. Todos nuestros vehículos, incluido el coche de empresa que le había dado a Elena para que lo usara en sus labores de relaciones públicas, estaban equipados con seguimiento por GPS. Era una práctica empresarial estándar. A las aseguradoras les encantaba y ayudaba con la programación y las rutas. Lo que los datos de seguimiento me mostraron fue que el coche de Elena había estado realizando viajes regulares a un complejo de trasteros en las afueras de la ciudad, siempre entre las 2 y las 4 de la tarde, siempre en los días en que ella me decía que iba a almorzar con clientes o que trabajaba hasta tarde en la oficina. El complejo de trasteros era propiedad de Inmuebles Rodrigo, que a su vez pertenecía a Rodrigo Blanco. Rodrigo Blanco, que había sido el novio de Elena antes de que ella me conociera. Rodrigo Blanco, que se había pasado los últimos 8 años construyendo un pequeño imperio inmobiliario con el dinero de su papá y una falta total de ética empresarial. Rodrigo Blanco, que al parecer había decidido que mi esposa era parte de las propiedades que quería adquirir. Tomé nota de las fechas y horas, y luego pasé al siguiente punto de mi lista de investigación. El teléfono de Elena seguía en nuestro plan familiar, lo que significaba que yo podía acceder a los registros de la cuenta. No podía leer sus mensajes ni escuchar sus llamadas, pero podía ver cuándo y dónde las hacía y a qué números. El patrón era claro. Múltiples llamadas todos los días al número de Rodrigo, que solían durar entre 20 y 30 minutos. Las llamadas habían comenzado hace unos 6 meses, justo por la época en que Elena había empezado su campaña para convencerme de que Vicente merecía un papel más importante en la empresa. Mi timbre sonó a las 8:30. A través de la mirilla, pude ver a la señora Domínguez, mi vecina de 78 años, sosteniendo una fuente de horno y con la expresión de alguien que tenía cotilleos que compartir. Buenos días, Mateo, dijo cuando abrí la puerta. Te he traído algo de pavó y relleno que sobró. Pensé que necesitarías una buena comida después de todo ese desaguisado de ayer. La señora Domínguez había vivido en el barrio durante 40 años y había elevado el cotilleo a la categoría de arte. Lo sabía todo de todos y tenía un talento particular para estar exactamente en el lugar adecuado en el momento adecuado para presenciar los acontecimientos más interesantes en las vidas de los demás. Es muy amable de su parte, señora Domínguez. ¿Le apetece un café? No te diré que no. Se acomodó a la mesa de mi cocina como si planeara quedarse un buen rato. Qué cosa más terrible lo de Elena. Simplemente terrible. ¿Qué es lo terrible sobre Elena? Bueno, el lío, por supuesto, con ese chico blanco. Los he estado viendo juntos durante meses, pero no quería ser yo quien te lo dijera. Parecías tan feliz. Le serví una taza de café y me senté frente a ella. ¿Dónde los vio? Oh, por todo el pueblo. En el lugar de los trasteros en la carretera nacional, sobre todo, pero también en ese pequeño hostal cerca de la autopista y una vez en el parque junto al lago. No estaban siendo precisamente discretos, si me preguntas a mí. La señora Domínguez buscó en su bolso y sacó su teléfono. De hecho, tomé algunas fotos como prueba, ¿entiendes?
Por si las necesitabas para el proceso de divorcio. Me entregó el teléfono y pasé por unas 20 fotos de Elena y Rodrigo en varias posiciones y lugares comprometedores. La señora Domínguez al parecer tenía un accesorio de teleobjetivo para la cámara de su teléfono, porque las imágenes eran notablemente claras y detalladas. Señora Domínguez, es usted un tesoro. Solo cuido del vecindario, hijo. Ese chico blanco ha sido un problema desde que estaba en el instituto. ¿Sabías que lo arrestaron por vandalismo cuando tenía 17 años? Pintó obscenidades en el lateral de la iglesia. Después de que la señora Domínguez se fuera, conduje hasta la oficina de Construcciones Montero para reunirme con Ramón. El edificio era un almacén reconvertido en el distrito industrial. Nada lujoso, pero funcional. Mi despacho estaba en la segunda planta, con ventanas que daban al patio de maquinaria y a la carretera principal. Ramón estaba esperando en el aparcamiento, apoyado en su camioneta con una bolsa de cámara colgada al hombro. A sus 55 años, estaba construido como un frigorífico y tenía el tipo de rostro que hacía que la gente se lo pensara 2 veces antes de causar problemas. Había cumplido 2 misiones en el extranjero antes de venir a trabajar conmigo, y tenía un talento para mantener la calma en situaciones difíciles. ¿Cuál es el plan, jefe? El plan es documentarlo todo. Cada reunión, cada llamada telefónica, cada encuentro secreto. Quiero un registro completo de lo que mi mujer y su novio han estado tramando. ¿Y luego qué? Luego nos aseguramos de que todo el mundo en este pueblo sepa exactamente con qué clase de personas están tratando. Pasamos la mañana revisando los datos del GPS y planificando nuestra estrategia de vigilancia. Ramón se encargaría de la documentación fotográfica y en vídeo mientras yo me centraba en los aspectos financieros y legales para armar el caso. A mediodía, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número de Elena. Hola, Elena. Mateo, tenemos que hablar. Pensé que ya lo habíamos cubierto todo bastante a fondo ayer. No sobre el divorcio, sobre el negocio. Vicente dice que estás intentando robar lo que le pertenece a la familia. Miré por la ventana de mi oficina y vi un coche familiar aparcado al otro lado de la calle. El BMW plateado de Rodrigo, con el propio Rodrigo sentado al volante hablando por su teléfono. Vicente dice muchas cosas. La mayoría son mentiras. Esto no ha terminado, Mateo. No puedes simplemente destruir la vida de la gente porque estés enfadado. No estoy destruyendo la vida de nadie, Elena. Simplemente me niego a seguir fingiendo que tú y tu familia no habéis estado planeando destruir la mía. Hubo una larga pausa. ¿Qué quieres? Quiero que te mudes de mi casa para el final de la semana. Quiero que dejes de usar el coche de la empresa. Y quiero que le expliques a Vicente que si se acerca a mi propiedad otra vez, haré que lo arresten por allanamiento. ¿Y si no lo hago? Vi a Rodrigo bajar de su coche y empezar a caminar hacia el edificio. Entonces las cosas se van a poner muy desagradables para todos los implicados. Elena colgó sin despedirse. Ramón apareció en el umbral de mi despacho. Jefe, tenemos visitas. Lo sé. Déjalo subir. Rodrigo Blanco llamó a la puerta de mi despacho exactamente 3 minutos después. Llevaba un traje caro y el tipo de expresión de confianza que adquieren los hombres cuando creen que están a punto de ganar algo importante. Mateo, me alegro de verte. Rodrigo, ¿qué te trae por mi oficina? Creo que ya sabes por qué estoy aquí. Sácame de dudas. Rodrigo cerró la puerta tras de sí y se sentó en la silla frente a mi escritorio sin ser invitado. Elena me contó lo de tu pequeño berrinche de ayer. Los papeles del divorcio, las amenazas, todo eso. Y estoy aquí para decirte que no va a funcionar. Elena no se va a ninguna parte, y yo tampoco. Me eché hacia atrás en mi silla y lo estudié. Rodrigo Blanco era el tipo de hombre al que nunca nadie importante le había dicho que no. El dinero de su padre le había comprado un título universitario, un negocio y suficientes conexiones para hacerle creer que era intocable. Estaba a punto de aprender lo contrario. Rodrigo, déjame preguntarte algo. ¿Sabes qué pasa cuando interfieres en el matrimonio de otra persona? No estoy interfiriendo en nada. Tu matrimonio había terminado mucho antes de que yo volviera a escena. Esa es una perspectiva interesante. Desafortunadamente, no está respaldada por las pruebas. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta que contenía impresiones de los datos de seguimiento por GPS, registros telefónicos y las fotografías de la señora Domínguez. Esto es lo que parece una interferencia, Rodrigo. 6 meses de encuentros documentados, llamadas telefónicas y citas románticas.
Todo ello con marca de tiempo y etiquetas de geolocalización. La expresión de confianza de Rodrigo empezó a resquebrajarse por los bordes. No puedes probar nada. No tengo que probar nada. Solo tengo que enseñarle a la gente lo que habéis estado haciendo. Me puse de pie y rodeé el escritorio hasta quedar directamente frente a él. Rodrigo era alto, pero yo lo era más y tenía el tipo de complexión que dan 20 años de trabajo en la construcción. Esto es lo que va a pasar, Rodrigo. Vas a salir de mi despacho, te vas a subir a tu coche de lujo y te vas a largar. Vas a dejar de llamar a mi mujer, vas a dejar de reunirte con ella en tu complejo de trasteros y vas a dejar de enviarle fotos de tu anatomía. ¿Y si no lo hago? Entonces voy a hacer que tu vida sea muy complicada. Rodrigo se levantó, intentando igualar mi postura, pero estaba temblando ligeramente. Me estás amenazando. Te estoy explicando la situación. Hay una diferencia. Se dirigió hacia la puerta, luego se volvió. Esto no ha terminado, Mateo. Tienes razón. No ha terminado. Después de que Rodrigo se fuera, Ramón volvió a entrar en mi despacho sonriendo. Jefe, por favor, dígame que grabó eso en vídeo. Cada palabra. ¿Qué sigue? Siguiente paso, hacerlo público. La taberna del río un viernes por la noche era lo más parecido que tenía nuestro pueblo a una red social. Si querías que una información se difundiera rápida y minuciosamente, comprabas una ronda de bebidas y te ponías a hablar. Para el sábado por la mañana, todo el mundo en un radio de 30 kilómetros sabría lo que quisieras que supieran. Llegué a las 8 de la tarde con Ramón y una memoria USB que contenía algunas grabaciones de vídeo muy interesantes. La taberna estaba a rebosar con la clientela habitual, trabajadores de la construcción, dueños de negocios locales, policías fuera de servicio y el tipo de gente que tenía opiniones sobre todo y la confianza alimentada por la cerveza para compartirlas. Reconocí al menos a una docena de caras de varias obras y reuniones municipales. Buenas noches, Mateo, exclamó Tomás Morales, el dueño de la ferretería. Me han dicho que hubo jaleo en la cena de Nochebuena. Nada que no pudiera manejar, Tomás. Pedí una cerveza y charlé trivialmente durante unos minutos, dejando que la gente se sintiera cómoda. Luego me acerqué a donde Joaquín Segura, que dirigía el periódico local, presidía una mesa en la esquina. Joaquín, ¿tienes un minuto? Para ti siempre. ¿Qué tienes en mente? Saqué la memoria USB. Tengo algo que te podría interesar. Una historia de interés público sobre ética empresarial y valores familiares. Los ojos de Joaquín se iluminaron. Como editor de un periódico de pueblo, siempre buscaba historias que dieran que hablar. ¿Qué clase de historia? De las que tratan sobre dueños de negocios locales que intentan robar empresas que no construyeron, y de mujeres casadas que mantienen amoríos con sus novios de la universidad mientras conspiran para destruir a sus maridos. La conversación en las mesas circundantes empezó a callarse a medida que la gente se sintonizaba con lo que yo decía. Esa es una acusación bastante grave, Mateo. Solo es una acusación si no puedes probarla. Le entregué la memoria, grabaciones de seguridad, registros de GPS, registros telefónicos y declaraciones de testigos. Todo documentado y verificado. Joaquín conectó la memoria a su portátil y empezó a revisar los archivos. Su expresión cambió al darse cuenta de lo que estaba viendo. Cielo santo, Mateo, esto es exhaustivo. Yo iba a decir devastador. Eso también. La voz corrió por la taberna como la pólvora. En cuestión de minutos, la gente se amontonaba alrededor de la mesa de Joaquín para ver las imágenes del colapso de Vicente en la oficina, seguidas de los datos de seguimiento por GPS que mostraban los viajes regulares de Elena al complejo de trasteros de Rodrigo. Madre mía, murmuró alguien. Se veía con él 3 veces por semana. Mira este registro de llamadas, dijo otro. Hablaban durante horas todos los días. La multitud se volvía cada vez más ruidosa y animada a medida que procesaban lo que veían. Compré otra ronda de bebidas y dejé que llegaran a sus propias conclusiones. Fue entonces cuando entró Sofía. Sofía Mateos había sido la mejor amiga de Elena desde la universidad, y tenía el tipo de personalidad que hacía que la gente pensara que era dulce e inocente hasta que te clavaba un cuchillo por la espalda. También era la mayor cotilla del pueblo, lo que la hacía tan peligrosa como útil, dependiendo de en qué lado de la conversación estuvieras. Me localizó de inmediato y se dirigió hacia mí con el tipo de zancada decidida que significaba que planeaba montar una escena. Mateo Montero, deberías avergonzarte de ti mismo. La taberna se quedó en silencio.
Todos se giraron para presenciar lo que claramente iba a ser el espectáculo principal de la noche. Hola, Sofía. ¿De qué debería avergonzarme? De humillar a Elena así, de airear tus asuntos personales en público. Es asqueroso. Lo que es asqueroso es la infidelidad. Pero supongo que todos tenemos estándares diferentes. El rostro de Sofía se encendió. Elena cometió un error. Pero eso no te da derecho a destruir su vida. No estoy destruyendo la vida de nadie. Simplemente me niego a fingir que lo que pasó no pasó. Ella te quiere, Mateo. Siempre lo ha hecho. Me reí, y no fue un sonido agradable. Me quiere tanto que se ha estado acostando con Rodrigo Blanco en un trastero 3 veces por semana durante los últimos 6 meses. Eso no. Ella estaba confundida. Rodrigo la manipuló. Rodrigo la manipuló para que le enviara fotos desnuda. Rodrigo la manipuló para planear el robo de mi negocio. Rodrigo la manipuló para intentar convencerme de que Vicente merecía la mitad de lo que yo construí. Sofía abrió la boca para responder, luego la cerró. Se estaba dando cuenta, probablemente por primera vez, de que no tenía una respuesta que hiciera que Elena pareciera otra cosa que lo que era. Eres un estúpido, Mateo. Tal vez, pero soy un estúpido que construyó un negocio exitoso, compró una casa y nunca engañó a su esposa. ¿Eso qué hace a Elena? Sofía dio media vuelta y se marchó sin responder. La multitud en la taberna volvió a hablar, pero ahora la conversación había cambiado. En lugar de limitarse a cotillear sobre el escándalo, la gente estaba tomando partido. Y por lo que podía oír, la mayoría estaba del mío. Siempre pensé que había algo turbio en ese chico blanco, dijo Tomás Morales. Demasiado listo para su propio bien. Y Vicente Almagro ha sido un estorbo desde el instituto, añadió María Santos, que dirigía la casa de comidas. ¿Recordáis cuando intentó que su padre le comprara aquel restaurante en el centro? Lo hundió en 6 meses. Ramón apareció a mi lado. Jefe, tenemos un problema. Señaló hacia la puerta principal, donde Rodrigo acababa de entrar con 2 hombres que no reconocí. Eran grandes, iban bien vestidos y tenían el tipo de postura alerta que sugería que no estaban allí por la cerveza ni por la charla. Amigos tuyos, Rodrigo. Exclamé. Rodrigo me localizó y empezó a caminar hacia aquí, con sus acompañantes flanqueándolo como guardaespaldas. La taberna volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio tenía una cualidad diferente. La gente intuía que las cosas estaban a punto de ponerse serias. Mateo, tenemos que hablar. Hablamos ayer. Pensé que fui bastante claro. Lo fuiste, pero las cosas han cambiado. Los amigos de Rodrigo se posicionaron a cada lado de mi mesa. De cerca, parecían aún más intimidantes. Uno de ellos tenía cicatrices en los nudillos y el otro tenía el tipo de tatuaje en el cuello que sugería una relación complicada con las fuerzas del orden. Estos son mis socios comerciales, continuó Rodrigo. Están aquí para ayudarme a explicarte por qué vas a dejar de difundir mentiras sobre mí y sobre Elena. Miré alrededor de la taberna. Todos los ojos del local estaban enfocados en nuestra mesa, y pude ver a gente echando mano de sus teléfonos. Pasara lo que pasara a continuación, iba a ser presenciado y grabado por al menos 30 personas. Rodrigo, has traído matones a una pelea de bar en una sala llena de trabajadores de la construcción y policías fuera de servicio. ¿Estás seguro de que has pensado bien esto? Estoy seguro de que estoy harto de tus juegos. Ramón se puso de pie lentamente y noté que varias otras personas en la taberna estaban haciendo lo mismo. Tomás Morales, Joaquín Segura, María Santos, incluso el viejo Pedro González, el padre de Ramón, que rondaba los 80 y caminaba con bastón. Caballeros, dije a los acompañantes de Rodrigo, no sé qué les ha contado Rodrigo sobre la situación aquí, pero creo que deberían saber que están superados en número como 15-1, y la mayoría de esta gente sabe dónde esconder un cuerpo. El hombre del tatuaje en el cuello miró alrededor de la sala y pareció darse cuenta de que las probabilidades no estaban a su favor. Se inclinó y le susurró algo a Rodrigo. Esto no ha terminado, dijo Rodrigo. Sigues diciendo eso. Pero se ha acabado, Rodrigo. Tu relación con mi mujer se ha acabado. Tus planes para robar mi negocio se han acabado, y tu reputación en este pueblo definitivamente se ha acabado. Rodrigo y sus amigos se marcharon sin decir una palabra más. La taberna estalló en conversaciones en cuanto se fueron. La gente hablaba unos sobre otros, analizando lo que acababa de pasar y especulando sobre lo que podría ocurrir después. Joaquín Segura cerró su portátil y me miró.
Mateo, voy a publicar esta historia en el periódico de la semana que viene. ¿Te parece bien? Públicala. Va a causar mucho revuelo. Mejor. La gente debería saber con qué clase de persona trata cuando hace negocios con Rodrigo Blanco. Terminé mi cerveza y me levanté para irme. Ramón me siguió hacia la puerta. Jefe, se da cuenta de que esto solo va a hacer que se vuelvan más desesperados, ¿verdad? Cuento con ello. ¿Por qué? Porque la gente desesperada comete errores. Y cuando Rodrigo y Elena cometan su próximo error, quiero estar listo. Salimos a la fría noche de noviembre. El aparcamiento estaba casi vacío, excepto por nuestras camionetas y algunos otros vehículos de los clientes habituales de la taberna. Fue entonces cuando vi el coche de Vicente aparcado al otro lado de la calle, con el motor en marcha y Vicente al volante hablando animadamente por su teléfono. Ramón, ¿ves eso? Sí. ¿Quieres que vaya a tener una conversación con él? Todavía no. Veamos qué hace. Subimos a nuestras camionetas y salimos del aparcamiento. Vicente nos siguió, manteniéndose a unos 100 metros de distancia, probablemente pensando que estaba siendo sutil. Lo llevé en un recorrido de 20 minutos por las carreteras secundarias de las afueras, tomando giros al azar y volviendo sobre mis pasos varias veces. Vicente se mantuvo con nosotros todo el camino, confirmando que definitivamente nos estaba siguiendo y no solo conduciendo casualmente en la misma dirección. Finalmente, entré en el aparcamiento de un centro comercial abandonado y conduje hasta el extremo más alejado, donde las farolas se habían fundido y las sombras eran profundas. Ramón aparcó a mi lado y ambos bajamos de los vehículos. Vicente entró en el aparcamiento un minuto después, pero cuando nos vio esperándole, pareció darse cuenta de que había cometido un error táctico. Detuvo su coche a unos 50 metros y se quedó allí con el motor en marcha, al parecer intentando decidir si acercarse a nosotros o huir. Caminé hacia su coche y golpeé la ventanilla del lado del conductor. La bajó unos 5 centímetros. Buenas noches, Vicente. Dando un paseo. No te estaba siguiendo. Por supuesto que no. Simple casualidad que acabaras en un aparcamiento abandonado a las 10 de un viernes por la noche. Me he perdido. Vicente, hemos vivido en el mismo pueblo toda nuestra vida adulta. No te has perdido. Ramón apareció en el lado del pasajero del coche y se inclinó para mirar por la ventanilla. La cabeza de Vicente giraba de un lado a otro entre nosotros como si estuviera viendo un partido de tenis. Vicente, continué, quiero que me escuches con mucha atención. Tu hermana es una mujer infiel que ha estado planeando robar mi negocio. El abogado de tu familia es un incompetente que ni siquiera se molestó en comprobar los documentos de propiedad antes de prometerte algo que nunca fue tuyo. Y tú eres un patético perdedor desempleado que nunca ha logrado nada en toda su vida excepto gastar el dinero de sus padres. El rostro de Vicente se volvió blanco, luego rojo, luego blanco de nuevo. Ahora, dije, puedes aceptar esos hechos y seguir con tu vida, o puedes seguir jugando y descubrir qué pasa cuando dejo de ser educado. No puedes hablarme así. Acabo de hacerlo. Vicente subió su ventanilla y se alejó a toda velocidad, haciendo rechinar los neumáticos sobre el asfalto. Ramón caminó de regreso hacia donde yo estaba. ¿Crees que eso lo desanimará? Ni de broma, pero le hará enfadar y la gente enfadada toma decisiones estúpidas. ¿Qué clase de decisiones estúpidas? Del tipo que me dan una excusa para terminar con esto. La mañana del sábado trajo la primera nevada real de la temporada y una llamada telefónica de la oficial Juana Porter, de la policía local. Juana y yo habíamos ido juntos al instituto, y ella había estado manteniendo la paz en nuestro pequeño pueblo durante los últimos 15 años con una combinación de sentido común y una falta total de paciencia para las tonterías de nadie, independientemente de sus conexiones familiares o su saldo bancario. Mateo, tenemos que hablar. Buenos días, Juana. ¿Qué tienes en mente? Vicente Almagro presentó una denuncia contra ti anoche. Dice que lo amenazaste en un aparcamiento. Me serví una taza de café y miré por la ventana de la cocina. El coche de Elena no estaba en el camino de entrada, lo que significaba que se había ido temprano o no había vuelto a casa en absoluto. ¿Qué clase de amenaza? Dice que lo acorralaste con tu capataz y le dijiste que ibas a destruir su vida. Eso no es exactamente lo que dije. ¿Qué dijiste? Le dije que su hermana era infiel y que él era un perdedor patético, lo cual técnicamente son solo declaraciones de hechos. Juana. Mateo, sé que estás pasando por un mal momento, pero no puedes ir por ahí intimidando a la gente. Yo no intimidé a nadie.
Vicente nos siguió a Ramón y a mí a un aparcamiento abandonado. Tuvimos una conversación. Se fue por sus propios medios, totalmente ileso. Él dice que amenazaste con terminar con esto, si no se alejaba de ti. Dije que dejaría de ser educado si seguía con sus juegos. De nuevo, no es técnicamente una amenaza. Sabes que tengo que investigar esto. Lo sé. Y tú sabes que no soy tan estúpido como para amenazar a alguien delante de testigos. Hubo una larga pausa. Mateo, ¿qué estás planeando? Planeo divorciarme, conservar mi negocio y asegurarme de que todo el mundo en el pueblo sepa exactamente con qué clase de gente trata cuando se cruza con los Almagro o con Rodrigo Blanco. Eso es todo. Eso es todo. Nada de planes de venganza, ni tramas elaboradas para destruir a tus enemigos. Juana, no necesito tramas elaboradas. Solo necesito dejar de proteger a la gente de las consecuencias de sus propios actos. Después de que Juana colgara, conduje hasta la oficina para reunirme con Ramón y revisar nuestra documentación. El edificio de construcciones Montero estaba tranquilo los sábados por la mañana, pero a menudo venía para ponerme al día con el papeleo y planificar los trabajos de la semana siguiente. Ramón me esperaba en el aparcamiento con una caja de churros y un termo de café. Buenos días, jefe. Me han dicho que Vicente ha puesto una denuncia. Las noticias vuelan. Pueblo pequeño. ¿Cuál es el plan? El plan es dejar que Vicente y Rodrigo den el siguiente paso mientras nosotros nos aseguramos de que todo el mundo sepa lo que realmente traman. Subimos a mi despacho y extendimos todas las pruebas que habíamos reunido durante la última semana. Datos de seguimiento GPS, registros telefónicos, fotografías, secuencias de vídeo y declaraciones de testigos. Era material suficiente para llenar un pequeño archivador. Esto es mucha información, jefe. Son muchos delitos. Puede que la infidelidad ya no sea ilegal, pero la conspiración para defraudar a un empresario definitivamente lo es. También lo es el acoso, el maltrato y lo que sea que Rodrigo estuviera planeando con esos dos matones anoche. Sonó mi teléfono. El identificador mostraba un número que no reconocí. Construcciones Montero. Señor Montero, habla Alberto Peláez. Creo que deberíamos vernos. Alberto Peláez, el abogado de la familia Almagro que había intentado orquestar el robo de mi empresa. El hombre que le había prometido a Vicente algo que nunca fue suyo para dar. ¿Qué tenemos que discutir, Alberto? Una resolución mutuamente beneficiosa para esta desafortunada situación. ¿Qué clase de resolución? Del tipo en que todos salen con su dignidad intacta. Miré a Ramón y puse el teléfono en altavoz. Te escucho. La señora Montero está dispuesta a aceptar un divorcio de mutuo acuerdo a cambio de una compensación razonable. El señor Vicente Almagro está dispuesto a retirar su denuncia contra usted a cambio de una disculpa y unos pequeños honorarios de consultoría por sus contribuciones al negocio. Y el señor Blanco está dispuesto a cesar todo contacto con la señora Montero a cambio de que usted acepte dejar de difundir rumores malintencionados sobre su carácter. El silencio que siguió solo fue roto por la risa apenas contenida de Ramón. Alberto, déjame ver si lo he entendido bien. Mi mujer infiel quiere que le pague por el privilegio de divorciarme de ella. Su hermano inútil quiere que me disculpe por negarme a darle un negocio en el que nunca trabajó y que le pague por contribuciones que nunca hizo. Y su novio quiere que deje de contarle a la gente la verdad sobre lo que ha estado haciendo. Es una forma un tanto incendiaria de caracterizar la propuesta, pero esencialmente correcta. Aquí tienes mi contrapropuesta, Alberto. Elena puede tener un divorcio de mutuo acuerdo y quedarse con lo que pueda demostrar que aportó a nuestro matrimonio, que es nada. Vicente puede retirar su denuncia o enfrentarse a una contradenuncia por acoso y coacciones, y Rodrigo puede irse al infierno. Señor Montero, no creo que entienda la gravedad de su situación. ¿Qué situación es esa? Se ha ganado enemigos muy poderosos, personas que tienen recursos y conexiones de las que usted carece. Sería de su interés resolver este asunto discretamente. Alberto, me estás amenazando. Le estoy aconsejando. Entonces aquí tiene un consejo para usted. Revise su póliza de seguro de responsabilidad civil, porque cuando esto termine, la va a necesitar. Colgué y miré a Ramón. Se están desesperando. Lo suficiente como para hacer algo estúpido. Vamos a averiguarlo. Pasamos el resto de la mañana organizando nuestras pruebas y preparándonos para lo que Vicente, Elena y Rodrigo pudieran intentar a continuación. Tenía la sensación de que no tendríamos que esperar mucho. Tenía razón. A las 2 de la tarde,
mi sistema de seguridad me alertó de que había alguien en mi casa. Comprobé las cámaras en mi teléfono y vi el coche de Elena en el camino de entrada junto con un vehículo que no reconocí. Ramón, ¿te apetece dar una vuelta? Siempre. Conducimos hasta mi casa y encontramos a Elena de pie en mi jardín delantero con Clara, su prima, y dos hombres de traje que parecían agentes judiciales o investigadores privados. Mateo, tenemos que hablar, gritó Elena mientras yo bajaba de la camioneta. Hablamos ayer y anteayer. Pensé que había sido bastante claro sobre cómo estaban las cosas. La situación ha cambiado. Ah, sí. Uno de los hombres de traje dio un paso adelante. Señor Montero, soy el inspector Rivas, de la Policía Judicial. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre unas alegaciones de coacciones y acoso. Miré a Ramón, que se encogió de hombros. Inspector, ¿qué alegaciones? La señora Montero ha presentado una denuncia declarando que usted la ha estado siguiendo, tomando fotografías de ella sin su consentimiento y profiriendo amenazas contra ella y sus allegados. Eso es interesante. ¿Tienen alguna prueba de esas alegaciones? Estamos llevando a cabo una investigación. Bien. Mientras investigan, quizá quieran echar un vistazo a los datos de seguimiento GPS de la señora Montero, que muestran que ha estado manteniendo una relación extramatrimonial durante los últimos 6 meses. También podrían revisar las grabaciones de seguridad de mi edificio de oficinas, que muestran a su hermano intentando entrar por la fuerza en mi negocio. Y quizá quieran hablar con los testigos de la taberna del río, que vieron a su novio traer a 2 matones para intimidarme. El inspector Rivas pareció incómodo. Señor, no estamos aquí para investigar disputas matrimoniales. Pero están aquí para investigar coacciones y acoso, ¿verdad? Porque tengo pruebas documentadas de ambos delitos cometidos por las personas que ahora me acusan a mí de lo mismo. Elena dio un paso adelante. Mateo, para allá. Estás haciendo el ridículo. ¿Yo estoy haciendo el ridículo, Elena? Te pillaron engañándome con tu novio de la universidad. Tu hermano intentó robar mi negocio. Y el abogado de tu familia intentó extorsionarme. Pero yo soy el que está haciendo el ridículo. ¿No lo entiendes? Rodrigo y yo. Es complicado. No es complicado. Es infidelidad. Es fraude. Y se ha acabado. El segundo hombre de traje intervino. Señor Montero, le hago entrega de una orden de alejamiento. No debe tener contacto con la señora Montero, el señor Almagro ni el señor Blanco. Me entregó un documento legal que leí rápidamente. Era una orden de protección temporal presentada esa mañana, alegando que yo había amenazado con violencia a los 3. Inspector, esta orden de alejamiento se basa en acusaciones falsas. Tengo testigos y pruebas de vídeo que demuestran que estas personas están mintiendo. Señor, eso es algo que deben decidir los tribunales. Perfecto, pues nos veremos en el juzgado. Después de que el inspector y el agente judicial se fueran, Elena se quedó en mi camino de entrada con Clara. Mateo, esto no tiene por qué ser feo. Ya es feo, Elena. Tú lo hiciste feo cuando decidiste engañarme y robar mi negocio. Yo nunca intenté robar tu negocio. Pasaste 6 meses intentando convencerme de que Vicente merecía un papel más importante en la empresa. Hiciste que el abogado de tu familia redactara documentos de traspaso. Te coordinaste con Rodrigo para planear algún tipo de toma de posesión. ¿Cómo llamarías a eso? Elena miró a Clara, que estaba grabándolo todo con su teléfono. Estaba intentando ayudar a mi familia. Estabas intentando ayudarte a ti misma, a tu novio y a tu hermano inútil. Vicente no es un inútil. Vicente es un hombre de 40 años que nunca ha mantenido un trabajo por más de 6 meses y que todavía recibe una paga de sus padres. Si eso no es ser un inútil, se le parece bastante. Clara dejó de grabar y levantó la vista de su teléfono. Mateo, estás siendo muy cruel. Estoy siendo honesto. Hay una diferencia. Elena empezó a llorar, lo cual habría sido más efectivo si no la hubiera visto usar la misma táctica docenas de veces a lo largo de los años cada vez que quería evitar las consecuencias de sus actos. Mateo, cometí un error. ¿No podemos arreglar esto? No. ¿Por qué no? Porque no cometiste un error, Elena. Tomaste una serie de decisiones deliberadas durante un periodo de meses. Decidiste tener una aventura. Decidiste mentirme. Decidiste conspirar contra mí. Y decidiste intentar robar lo que yo construí. Te quiero. No, no me quieres. Quieres lo que yo puedo proporcionarte. Hay una diferencia.
Elena y Clara volvieron a su coche y se marcharon. Ramón y yo nos quedamos en el camino de entrada viéndolas irse. Jefe, no se van a rendir. Lo sé. ¿Qué sigue? Siguiente paso, asegurarnos de que todo el mundo en el pueblo sepa exactamente con qué clase de personas están tratando. ¿Cómo? Dándoles cuerda suficiente para que se ahorquen ellos mismos. La orden de alejamiento duró exactamente 72 horas antes de ser desestimada por la jueza Patricia Herrera, que llevaba presidiendo casos de familia en nuestro condado los últimos 20 años y tenía muy poca paciencia para los numeritos legales. Señor Peláez, le dijo a Alberto durante la vista, sus clientes no han aportado ninguna prueba creíble de que el señor Montero haya amenazado a nadie. Lo que sí han aportado es evidencia de que han estado implicados en infidelidad, intento de fraude y hostigamiento contra el señor Montero. Señoría, mis clientes son los perjudicados aquí. Señor Peláez, he revisado los datos de GPS, los registros telefónicos, las fotografías y las declaraciones de los testigos. Sus clientes son muchas cosas, pero perjudicados no es una de ellas. La orden fue desestimada y salí del juzgado como un hombre libre. Más importante aún, salí con una resolución judicial que esencialmente validaba todo lo que yo había estado diciendo sobre Elena, Vicente y Rodrigo. El periódico local publicó la historia en la portada de la edición del día siguiente, con citas de la jueza y un cronograma detallado de los hechos. Para el viernes por la mañana, todo el mundo en el pueblo sabía exactamente lo que había pasado y quién era el responsable. Fue entonces cuando Rodrigo cometió su último error. Yo estaba almorzando en la casa de comidas de María cuando él entró con los mismos dos hombres que lo habían acompañado a la taberna la semana anterior. Se sentaron en una mesa al fondo, y Rodrigo se esforzó en mirarme fijamente mientras hablaba alto por su teléfono. Sí, sé que está aquí, dijo, asegurándose de que su voz llegara a todo el restaurante. No te preocupes por eso. Todo este asunto estará resuelto para el final de la semana. Terminé mi bocadillo y me acerqué a su mesa. Rodrigo, ¿cómo va el negocio? Mejor de lo que va a ir el tuyo. ¿Qué significa eso? Rodrigo sonrió con ese tipo de sonrisa que usa la gente cuando cree que sabe algo que tú no sabes. Significa que he estado haciendo algunas llamadas, hablando con gente, compartiendo cierta información sobre tus prácticas empresariales. ¿Qué clase de información? Del tipo que hace que los clientes potenciales se lo piensen dos veces antes de contratar a Construcciones Montero. Miré a sus dos acompañantes, que intentaban parecer intimidantes y fallaban estrepitosamente. A la luz brillante del local, parecían menos matones y más el tipo de hombres que son contratados para hacer trabajos que los empresarios legítimos no tocarían. Rodrigo, estás intentando interferir en mis relaciones comerciales. Solo estoy compartiendo información. Libertad de expresión, ¿no? ¿Qué clase de información? Infracciones de seguridad, mano de obra chapucera, falta de fiabilidad en los plazos, el tipo de cosas que ponen nerviosas a las compañías de seguros. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. ¿Estás difundiendo mentiras sobre mi empresa? Estoy compartiendo mis preocupaciones con gente que necesita saberlo. Fue entonces cuando me di cuenta de que Rodrigo acababa de confesar difamación, interferencia ilícita en relaciones comerciales y posiblemente extorsión ante un restaurante lleno de testigos. Rodrigo, acabas de cometer un error muy caro. ¿Qué vas a hacer al respecto? Voy a demandarte hasta que quedes en la bancarrota, y luego voy a asegurarme de que todo el mundo en esta provincia sepa exactamente qué clase de empresario eres. La sonrisa de Rodrigo flaqueó ligeramente. No puedes probar nada. Puedo probarlo todo, incluida esta conversación, que está siendo grabada por las cámaras de seguridad de este establecimiento. Señalé las cámaras montadas en las esquinas del comedor. El rostro de Rodrigo se volvió blanco al darse cuenta de lo que acababa de hacer. María, llamé a la dueña del local, ¿podrías asegurarte de guardar las grabaciones de seguridad de hoy? Voy a necesitarlas para una demanda. Claro que sí, Mateo. Rodrigo y sus acompañantes se marcharon sin terminar su comida. Esa noche, recibí una llamada telefónica de Jaime Paterna, que era dueño de la mayor constructora de la zona y había sido un mentor para mí cuando empecé mi negocio. Mateo, ¿tienes un minuto? Siempre, Jaime. ¿Qué pasa? He tenido una conversación interesante hoy con Rodrigo Blanco. Parecía pensar que yo debería saber algunas cosas sobre tu empresa. ¿Qué clase de cosas? Infracciones de seguridad, sobre todo. Afirma que has estado escatimando en las obras, no siguiendo las normativas de prevención de riesgos, ese tipo de cosas. Jaime,
Sabes que eso no es verdad. Por supuesto que sé que no es verdad. He visto tu trabajo. Pero Blanco parecía bastante convencido de que podía dañar tu reputación si corría la voz. Me dijo lo mismo hoy al mediodía. Mateo, llevo 30 años en este negocio y he visto a muchos hombres intentar destruir a sus competidores mediante mentiras y rumores. Nunca acaba bien para ellos. ¿A qué te refieres? Me refiero a que cuando alguien empieza a difundir mentiras sobre el historial de seguridad de un contratista, eso llega a oídos de las aseguradoras. Y cuando las aseguradoras investigan y descubren que las afirmaciones son falsas, suelen emprender acciones legales contra las personas que hicieron esas falsas acusaciones. Sonreí. Eso es muy interesante, Jaime. Pensé que te lo parecería. Por cierto, hice algunas llamadas después de que Blanco saliera de mi oficina. Resulta que ha estado teniendo la misma conversación con varios otros contratistas de la zona. Múltiples casos de difamación e interferencia ilícita. El tipo de cosas que pueden derivar en daños financieros significativos. Jaime, eres un buen amigo. Solo cuido de un compañero. Ah, y Mateo, quizá quieras documentar todo lo que Blanco ha estado diciendo para fines legales. Ya estoy en ello. A la mañana siguiente, me reuní con mi abogada, no con Alberto Peláez, sino con Rebeca Martínez, que se especializaba en litigios empresariales y tenía fama de ser absolutamente implacable cuando sus clientes eran perjudicados. Mateo, basándome en lo que me has contado y en las pruebas que has aportado, tenemos un caso muy sólido por difamación, interferencia ilícita en relaciones comerciales e imposición intencionada de angustia emocional. ¿De qué tipo de daños estamos hablando? Potencialmente significativos. Las acciones de Blanco podrían haberte costado contratos por valor de cientos de miles de euros. Y si podemos demostrar que sus declaraciones se hicieron con intención maliciosa, podríamos estar buscando también daños punitivos. Y sobre Elena y Vicente. La infidelidad nos da motivos para un divorcio con términos favorables para ti. El intento de interferencia de Vicente en tu negocio podría acarrear responsabilidad civil. Y si podemos probar que todos estaban trabajando juntos, podríamos incluso perseguir cargos por conspiración. ¿Cuánto tiempo llevará esto? Meses, posiblemente años. Pero, mientras tanto, podemos solicitar medidas cautelares urgentes para evitar que sigan haciendo declaraciones falsas sobre ti o tu negocio. Adelante. Esa tarde, Rebeca presentó una demanda integral contra Rodrigo Blanco, Elena Montero, Vicente Almagro y Alberto Peláez, reclamando daños superiores a los 2 millones de euros y solicitando medidas cautelares inmediatas. Las notificaciones fueron entregadas esa misma tarde. Rodrigo fue notificado en su oficina por un agente judicial que lo encontró reunido con un cliente potencial. Según el informe del agente, la reacción de Rodrigo fue poco profesional y maleducada, y el cliente potencial se marchó inmediatamente después de presenciar la escena. Elena fue notificada en casa de sus padres, donde estaba cenando con Vicente y Alberto Peláez. El agente judicial informó de que los 3 demandados estaban presentes cuando se entregaron los papeles y que Vicente se alteró físicamente y tuvo que ser sujetado por su padre. Alberto Peláez fue notificado en su despacho de abogados frente a su secretaria y 2 clientes. El agente notó que Peláez pareció sufrir algún tipo de indisposición médica y tuvo que sentarse durante varios minutos antes de poder reaccionar. Para el viernes por la mañana, la historia era noticia de portada otra vez. La demanda se había presentado en el juzgado de lo civil, lo que significaba que los documentos eran de acceso público. Joaquín Segura había obtenido copias y publicado los extractos más dañinos, incluidas las declaraciones grabadas de Rodrigo sobre su interferencia en mi negocio y los intentos documentados de Vicente por robar mi empresa. El pueblo bullía con chismes y especulaciones. La gente estaba tomando partido, y los bandos eran cada vez más claros. De un lado, Mateo Montero, que había construido un negocio de éxito y había sido traicionado por su esposa y su familia. Del otro lado, una esposa infiel, su hermano inútil, su novio delincuente y su abogado incompetente. No fue una elección difícil para la mayoría. Fue entonces cuando Elena hizo su última jugada. Apareció en mi oficina el viernes por la tarde sola, con el tipo de vestido que me había hecho enamorarme de ella 8 años antes. Parecía hermosa, vulnerable y desesperada. Mateo, por favor. Tenemos que hablar. Tuve la tentación de hacer que la escoltaran fuera, pero sentía curiosidad por saber qué creía ella que podía decir para cambiar algo. 5 minutos. Se sentó frente a mi escritorio y empezó a llorar. Lágrimas reales esta vez, no las manufacturadas que había usado en nuestros enfrentamientos anteriores. Mateo, lo siento.
Siento mucho todo, de verdad. Cometí errores terribles. Te hice daño, dañé nuestro matrimonio y no sé cómo arreglarlo. No puedes arreglarlo, Elena. Se acabó. Pero te quiero. No, no me quieres. Sí te quiero. Sé que no lo he demostrado, y sé que he hecho cosas que hacen que sea difícil de creer, pero te quiero. La miré al otro lado de mi escritorio. Esta mujer con la que me había casado, esta mujer en la que había confiado, esta mujer que se había pasado 6 meses conspirando para destruir todo lo que yo había construido. Elena, aunque eso fuera verdad, ya no importa. ¿Por qué no? Porque el amor no es suficiente. La confianza importa. La lealtad importa. El respeto importa. Y tú tiraste todo eso a la basura por Rodrigo Blanco y un plan para robar mi negocio. Yo nunca quise robar tu negocio. Entonces, ¿qué querías? Se quedó callada un largo rato. Y cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Quería importar. Quería ser importante. Quería que la gente me viera como algo más que la mujer de Mateo Montero. Así que decidiste tener una aventura y conspirar contra mí. Decidí ayudar a mi familia. Vicente necesitaba un trabajo y tú no se lo dabas. Mis padres necesitaban seguridad financiera y tú no compartías el negocio con ellos. Rodrigo se ofreció a ayudar y pensaste que podías tenerlo todo. La seguridad de estar casada conmigo y la emoción de engañarme con Rodrigo, la respetabilidad de mi éxito y la satisfacción de dar a tu familia lo que querían. Pensé que podía hacer felices a todos. En lugar de eso, hiciste a todos desgraciados. Elena se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio de maquinaria. ¿Qué pasa ahora? Ahora vives con las consecuencias de tus decisiones. La demanda nos destruirá. Destruirá a Rodrigo, a Vicente y a Alberto. Tú simplemente estarás divorciada y sin Blanca. Mateo, por favor. ¿No hay alguna forma de que podamos arreglar esto? La miré allí de pie, recortada contra la ventana, y por un momento recordé por qué me había enamorado de ella. Era hermosa, inteligente y capaz de ser encantadora cuando quería algo. Pero también era egoísta, manipuladora y estaba dispuesta a traicionar a cualquiera si servía a sus propósitos. No, Elena, no la hay. Se dio la vuelta y me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Odio puro, sin diluir por ninguna pretensión de afecto o arrepentimiento. Te vas a arrepentir de esto, Mateo. Ya me arrepiento. Me arrepiento del día en que te conocí. Se marchó sin despedirse. Esa noche, recibí una llamada de Ramón. Jefe, tenemos un problema. ¿Qué clase de problema? Del tipo en que alguien intentó entrar en el patio de maquinaria y fue captado por las cámaras de seguridad. ¿Quién? Vicente y dos tipos que no reconozco. Intentaban entrar en el almacén donde guardamos las herramientas caras. ¿Se llevaron algo? No, pero dañaron la valla y rompieron una ventana. Y jefe, llevaban cizallas y palancas. Esto no fue algo improvisado. Llama a la policía. Ya lo hice. Están de camino. Conduje hasta el patio de maquinaria y encontré 2 coches patrulla en el aparcamiento, con sus luces parpadeando en rojo y azul contra la nieve. La oficial Juana Porter estaba hablando con Ramón mientras otro agente examinaba la valla dañada. Mateo, me alegro de que estés aquí, dijo Juana. Tenemos grabaciones de vídeo claras de Vicente Almagro y 2 cómplices intentando entrar por la fuerza en tu almacén. ¿Qué buscaban? Es difícil de decir. Podría haber sido robo. Podría haber sido vandalismo. De cualquier forma, es allanamiento, daños y conspiración. Vais a arrestarlos. Ya hemos dado el aviso. Los tendremos bajo custodia para mañana por la mañana. A la mañana siguiente, Vicente fue arrestado en casa de sus padres. Sus 2 cómplices fueron detenidos en un hostal a las afueras. Los 3 fueron acusados de varios delitos graves. La historia salió en la portada del periódico del domingo, con fotos de la cámara de seguridad de Vicente empuñando unas cizallas y un relato detallado del fallido intento de robo. Para el lunes por la mañana, Vicente Almagro había pasado de ser un niño rico mimado a ser un acusado penal enfrentándose a una seria condena de prisión. Y me di cuenta de que mi venganza estaba casi completa. El juicio estaba programado para la primavera siguiente, pero el verdadero final llegó mucho antes. Sucedió en la cena anual de la Cámara de Comercio que se celebraba cada diciembre en el Club de Campo.
Era el tipo de evento donde todo el que importaba en nuestro pequeño pueblo se reunía para hacer contactos, cotillear y fingir que se caían bien. Casi no voy. El último mes había sido agotador y no estaba particularmente interesado en charlar con gente que probablemente llevaba semanas cotilleando sobre mi vida personal. Pero Ramón me convenció de que sería un error esconderme. Jefe, si no aparece, la gente pensará que está avergonzado o derrotado. Necesita que vean que sigue en pie. Así que me puse mi mejor traje y conduje hasta el club de campo. El comedor estaba lleno de caras conocidas, dueños de negocios, políticos locales, líderes comunitarios y sus cónyuges. Reconocí a la mayoría y por las miradas que recibía, todos me reconocieron a mí también. Las conversaciones se acallaron cuando entré en la sala, pero no de forma hostil. La gente asentía, sonreía y varios se acercaron para estrecharme la mano y expresarme su apoyo. Mateo, me alegro de verte, dijo Tomás Morales. Me he enterado de todos los problemas que has tenido. Quiero que sepas que la gente decente está de tu lado. Gracias, Tomás. Significa mucho. Conversaciones similares se sucedieron durante toda la noche. La gente era sinceramente comprensiva y me apoyaba, lo cual era gratificante pero también sorprendente. Me había esperado más juicios y críticas. Entonces vi por qué todo el mundo me apoyaba tanto. Elena, Vicente y Rodrigo también habían decidido asistir a la cena. Estaban sentados en una mesa en el rincón más alejado de la sala junto con Alberto Peláez y algunas otras personas que no reconocí. Intentaban proyectar confianza y normalidad, pero el efecto se veía socavado por el hecho de que todos los demás en la sala los evitaban ostensiblemente. Vicente llevaba un traje caro que no podía ocultar el hecho de que parecía que no había dormido en semanas. Rodrigo intentaba encandilar a la mujer sentada a su lado, pero ella parecía más interesada en su teléfono que en su conversación. Alberto Peláez parecía estar asistiendo a su propio funeral, y Elena se veía hermosa, serena y absolutamente furiosa. Me pilló mirándola y levantó su copa de vino en un brindis burlón. Yo asentí educadamente y seguí circulando por la sala. La cena en sí consistió en el habitual pollo correoso y discursos aburridos sobre desarrollo económico y espíritu comunitario. Yo estaba sentado en una mesa con otros dueños de negocios locales, y la conversación era agradable y cuidadosamente neutral. No fue hasta que se sirvió el postre cuando las cosas se pusieron interesantes. Vicente se levantó en su mesa y golpeó su copa de vino con una cuchara, aparentemente con la intención de dar algún tipo de discurso. La sala se fue callando a medida que la gente se daba cuenta de lo que ocurría. Señoras y señores, empezó Vicente, con la voz ligeramente pastosa, me gustaría dedicar un momento a hablar de la importancia de la familia y la lealtad en nuestra comunidad. Podía ver hacia dónde iba esto, y no iba a terminar bien para Vicente. Algunas personas, continuó, mirándome directamente, creen que el éxito les da el derecho de destruir a las familias y las relaciones que ayudaron a que ese éxito fuera posible. La sala estaba en completo silencio. Todo el mundo observaba a Vicente cometer lo que claramente iba a ser un error espectacular. Mi cuñado, Mateo Montero, se ha pasado el último mes intentando destruir a mi familia mediante mentiras y hostigamiento legal. Ha presentado cargos falsos contra mí, ha difundido rumores malintencionados sobre mi hermana y ha usado su riqueza y sus conexiones para poner a esta comunidad en contra de personas que han vivido aquí toda su vida. Me quedé sentado y no dije nada. Vicente estaba haciendo un trabajo perfecto destruyéndose a sí mismo sin ninguna ayuda por mi parte. Pero la verdad es que Mateo Montero no es el hombre que creen. Es vengativo, cruel y está dispuesto a destruir a cualquiera que se interponga en su camino. Él, Vicente. La voz vino de la jueza Patricia Herrera, que estaba sentada en la mesa presidencial. No estaba en su capacidad oficial, pero su tono llevaba toda la autoridad de su cargo. Vicente, creo que deberías sentarte. Señoría, tengo derecho a hablar. Tienes derecho a permanecer en silencio, lo cual, dada tu situación legal actual, podría ser la opción más sabia. Vicente miró alrededor de la sala y pareció darse cuenta por primera vez de que nadie lo apoyaba. La gente lo miraba con expresiones que iban desde la vergüenza hasta el asco. Estáis todos contra mí, dijo. Todos formáis parte de su conspiración. Fue entonces cuando Rodrigo se levantó y puso la mano sobre el hombro de Vicente. Vince, quizá deberíamos, no me toques. Vicente empujó a Rodrigo con fuerza suficiente para enviarlo tambaleándose hacia atrás contra otra mesa. El estruendo de platos y cristalería fue seguido por un silencio absoluto. El personal de seguridad apareció casi de inmediato. Dos hombres grandes de traje que habían estado apostados discretamente por la sala.
Se acercaron a la mesa de Vicente con el tipo de profesionalidad calmada que sugería que ya habían manejado situaciones similares antes. Señor, vamos a tener que pedirle que se marche. Vicente miró alrededor de la sala una vez más, con el rostro rojo de ira y humillación. Esto no ha terminado, dijo, mirándome directamente. Sí, se ha acabado, respondí con calma. Vicente fue escoltado fuera, seguido por Rodrigo, que cojeaba ligeramente por su colisión con la otra mesa. Alberto Peláez recogió sus cosas y se marchó sin decir una palabra a nadie. Elena permaneció sentada un momento, mirando a todos los rostros de la sala que la observaban. Luego se levantó, se alisó el vestido y salió con tanta dignidad como pudo reunir. La sala permaneció en silencio durante varios segundos después de que se hubieran ido. Entonces alguien empezó a aplaudir, lentamente al principio, luego con creciente entusiasmo. En cuestión de instantes, toda la sala estaba aplaudiendo. Me puse de pie y asentí para agradecer el apoyo, pero no sonreí. No había nada que celebrar en la destrucción de personas por las que una vez me había preocupado, incluso si se lo habían buscado ellos mismos. Joaquín Segura se acercó a mi mesa mientras los aplausos cesaban. Mateo, menudo número. ¿Quieres hacer alguna declaración para el periódico? No es necesaria ninguna declaración, Joaquín. Creo que todo lo que había que decir se ha dicho esta noche. ¿Y sobre el juicio? ¿Qué pasa con él? ¿Crees que Vicente se declarará culpable? Creo que Vicente hará lo que su abogado le diga que haga, asumiendo que pueda encontrar a un abogado que esté dispuesto a representarlo. El resto de la noche transcurrió sin incidentes. La gente se acercaba a mi mesa para expresar su apoyo y distanciarse del espectáculo que acababan de presenciar. Para cuando me fui, estaba claro que cualquier estatus social que Elena, Vicente y Rodrigo hubieran disfrutado alguna vez en nuestra comunidad se había desvanecido para siempre. Conduje a casa por las calles tranquilas del pueblo donde había construido mi vida y mi negocio. La nieve caía con fuerza, cubriéndolo todo con una manta blanca y limpia que hacía que el mundo pareciera fresco y nuevo. Mi teléfono sonó justo cuando entraba en mi garaje. El identificador mostraba a Rebeca Martínez, mi abogada. Mateo, acabo de recibir una llamada de Alberto Peláez. Quieren llegar a un acuerdo. Todos ellos. Todos ellos. Admisión total de responsabilidad, pago de daños y perjuicios, y aceptación de una orden judicial permanente que prohíba cualquier hostigamiento o difamación posterior. ¿Qué clase de daños? Todo lo que pedimos, más los honorarios de los abogados. Blanco va a liquidar su negocio para pagar el acuerdo. Vicente va a ceder su fondo fiduciario. Incluso Peláez va a aportar el pago de su seguro de responsabilidad civil. Me quedé sentado en el coche, en el garaje, mirando la casa que había comprado y renovado, pensando en el negocio que había construido y la vida que había planeado. ¿Y Elena? Divorcio de mutuo acuerdo. No recibe nada, excepto los artículos personales que pueda demostrar que trajo al matrimonio. Los papeles pueden estar firmados mañana si quieres. Lo pensé por un momento. 8 años de matrimonio, 6 meses de traición y 2 meses de guerra, todo terminando con una firma en un documento legal. Prepáralo todo. A la mañana siguiente, me reuní con Rebeca en su despacho para firmar el acuerdo de liquidación y los papeles del divorcio. Los documentos eran gruesos, complejos y exhaustivos. Cuando terminara, sería soltero, rico y completamente libre de las personas que habían intentado destruirme. Mateo, ¿estás seguro de esto? Una vez firmados estos papeles, no hay vuelta atrás. Estoy seguro. Firmé con mi nombre en cada página, puse mis iniciales en cada cláusula y feché cada documento. Cuando terminó, Rebeca me estrechó la mano. Felicidades. Estás oficialmente divorciado y eres 2 millones de euros más rico. ¿Cómo te sientes? Pensé en la pregunta por un momento. ¿Cómo me sentía? Libre, supongo. Conduje hasta la oficina de Construcciones Montero y encontré a Ramón esperando en el aparcamiento con una botella de cava y 2 copas de plástico. He pensado que deberíamos celebrar. ¿Qué estamos celebrando? La supervivencia. La victoria. El hecho de que tú sigues en pie y ellos no. Abrimos el cava y nos quedamos en el aparcamiento mirando el edificio que albergaba el negocio que yo había levantado de la nada. ¿Y ahora qué, jefe? Ahora, volvemos al trabajo. Tenemos 3 grandes proyectos que empiezan después de Año Nuevo y necesitamos contratar a más gente. Eso es todo. Nada de vueltas de honor ni de regodearse. Ramón, la mejor venganza es el éxito,
y vamos a tener mucho éxito. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Miré la pantalla y vi que era de Elena. Espero que seas feliz. Borré el mensaje sin responder. 6 meses después, Vicente se declaró culpable de allanamiento y fue condenado a 2 años de libertad condicional y servicios a la comunidad. El negocio de Rodrigo Blanco quebró y él se marchó del pueblo debiendo dinero a la mitad de los contratistas de la zona. Alberto Peláez fue inhabilitado por negligencia profesional y ahora vende seguros en un centro comercial a las afueras de Logroño. Y Elena volvió a vivir con sus padres, consiguió un trabajo en unos grandes almacenes y aprendió lo que era vivir de un sueldo en lugar del éxito de otra persona. En cuanto a mí, expandí Construcciones Montero a otras 2 provincias, contraté a 25 nuevos empleados y compré una casa junto a un embalse donde puedo ver el amanecer cada mañana y recordar lo que se siente al construir algo que perdura. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de cómo terminaron las cosas, si desearía haber manejado la situación de forma diferente, si alguna vez pienso en perdonar a las personas que intentaron destruirme. La respuesta es sencilla. No pierdo el tiempo en arrepentimientos, y no premio la traición con el perdón. Yo construí una vida, ellos intentaron robármela y yo los detuve. Eso no es venganza. Es justicia.